Entonces, en teoría, un paciente que veamos que regresa de un viaje, en un periodo más o menos corto y que empieza a presentar rápidamente fiebre y síntomas articulares, uno de los diagnósticos diferenciales que uno debería de incluir debería ser chikungunya. Como la mayoría de los virus, podemos ver un virus que tiene una cobertura con glicoproteínas y nuevamente con proteínas que también se conocen como spike, si las recuerdan, por ejemplo, en el caso de COVID, y el material genético se encuentra en el centro y hay una membrana interna que envuelve este material genético que es la cápside, y después ya viene una bicapa de glicoproteínas que es las que normalmente protegen o le dan cobertura en general al virus. Y esta es una estructura muy común que seguramente ustedes recuerdan de otros virus que hemos hablado, particularmente de COVID. Entonces, por ejemplo, en el año 2015, que es cuando se empezó a hablar de esta enfermedad, ya había casos reportados en algunos estados dentro del país, o sea, dentro de México. Entonces, en realidad, pues uno no tiene que viajar a un lugar muy exótico, muy raro para adquirir chikungunya, lo puede adquirir en algunos países como, perdón, en algunos estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y ahí puede estar presente la enfermedad. Entonces, puede haber miles de casos y es importante tenerlos en mente. En otros países en los cuales se puede llegar a adquirir son algunos países como San Martín, Antigua Barbuda, bueno, en Haití se puede llegar a adquirir, en República Dominicana, entre otros, no son los únicos. Generalmente está causada por Aedes aegypti o Aedes albopictus. Ese es el vector o el mosquito que transmite el virus y a través de la picadura es que va a transmitir a seres humanos el proceso infeccioso. En este caso en particular se trata de una enfermedad causada por mosquitos que entran a las casas, es decir, son mosquitos que están acostumbrados o se han adaptado para vivir en medios urbanos, ya no necesariamente están solamente en la selva, en el bosque, en la madera, en las hojas. Son mosquitos que se han familiarizado y que son capaces de vivir dentro de las casas y que además pueden picar durante el día, ¿sí? Se pueden reproducir en contenedores artificiales y naturales, lo más como conocido era estos lugares donde se acumula agua, en la parte interna de las llantas, por ejemplo, era una descripción como muy clásica de lugares donde eran sitios de cría de mosquitos, y se alimenta casi exclusivamente del ser humano. El mosquito está ampliamente distribuido en México, o sea, el vector está en México, lo que no necesariamente está presente en grandes cantidades es el virus dentro de ese vector. Aedes albopictus se puede encontrar más en zonas periurbanas y rurales y se va a alimentar de humanos, pero también de algunos otros animales. Entonces, aquí están marcadas en el mundo algunas áreas de color verde y amarillo que se encuentran infestadas por el mosquito como tal, y podemos ver las zonas en nuestro país, sobre todo zonas costeras o estados costeros, los que se encuentran también infestados, ¿no? Pero viajes a cualquiera de estas otras zonas, pues también podría ser un vector importante. El periodo de incubación es de 3 a 7 días posterior a la picadura del mosquito, es decir, el periodo que pasa entre la picadura del mosquito y la aparición de síntomas puede ser tan solo de 3 a 7 días. Es un periodo de incubación sumamente bajo. Si se acuerdan, cuando hablamos de fiebre tifoidea, hablábamos de semanas de periodos de incubación, ¿no? En el caso de la colitis por entamueba, hablábamos de 4 semanas de periodo de incubación. Entonces, un paciente que regresa de viaje y que en los primeros 3 a 7 días empieza con síntomas, bueno, esta enfermedad, chikungunya, entra dentro de las que debemos de considerar. El cuadro clínico necesario para incluir en el diagnóstico diferencial es la presencia de fiebres más de 38 grados de temperatura y dolor articular, son algunos de los síntomas que se pueden presentar. Vamos a tener fiebre de inicio súbito, que puede ser hasta de 39 grados, eso se considera fiebre alta. Dolores articulares múltiples, van a ser bilaterales, van a ser simétricos y van a ser incapacitantes. Si yo les dijera, la particularidad de chikungunya es la intensidad del dolor, ¿sí? Es un dolor incapacitante, es decir, le duelen tanto las articulaciones al paciente que no se puede sentar o no se puede parar. O sea, es tal la intensidad que lo limita para hacer sus movimientos y generalmente involucra articulaciones más bien distales. Estos son los síntomas más importantes porque van a estar presentes en el 98% de los casos, ¿sí? Puede haber artritis, o sea que francamente veamos inflamación de las articulaciones con aumento de volumen, aumento de temperatura y de coloración en un 40% de los casos, y puede haber los síntomas sistémicos acompañantes como dolor de cabeza, dolor muscular, puede haber un rash maculopapular. Este rash en algunas series se ha observado en el 20% de los pacientes y en otras hasta en el 80%, y va a durar unos cuantos días. Se presenta en el tronco, cara, palmas y plantas. Se puede acompañar de edema periarticular, o sea, los pacientes pueden tener además edema de las articulaciones, pueden tener conjuntivitis, pueden desarrollar uveitis o pueden tener náusea. No son muy prominentes los síntomas
necesariamente gastrointestinales. Los síntomas agudos se ven en un lapso de 7 a 10 días, o sea, después de 10 días al paciente se le quita, y algunas personas pueden presentar recaídas con artralgias distales, artritis y tenosinovitis en los siguientes meses. Entonces, quienes ven mucho chikungunya y las secuelas de chikungunya son los reumatólogos. O sea, ellos ven pacientes con dolores articulares que a lo mejor empezaron con un proceso infeccioso con fiebre, después se quita, pero algunos pacientes pueden tener recaídas con dolores que les duren varios meses. Particularmente afecta dolor en zonas o en partes del cuerpo donde ya antes había una lesión, ¿no? Donde el paciente en el pasado se había lastimado previamente. Entonces es una poliartralgia debilitante o incapacitante, y esto en una zona endémica, en una zona o un estado donde se conoce que hay chikungunya, tiene un valor predictivo positivo del 80%, ¿sí? La fase subaguda se puede presentar 2 a 3 meses posterior a la infección. Decíamos que la infección en general aguda pues va a durar 7 a 10 días y se va a presentar de 3, aproximadamente unos 3 días después de la picadura. Y también se puede acompañar de tenosinovitis, es decir, hay dolor articular y hay dolor también en los sitios de inserción de los tendones. La fase crónica de chikungunya se puede presentar después de 3 meses y hay reportes descritos de hasta 3 años, ¿sí? O sea, alguien puede tener dolor posterior a un proceso infeccioso, esto se conoce muchas veces como artritis reactiva, pero también es posible que algunos virus como tal chikungunya tengan un efecto directamente afectando en las articulaciones, un efecto viral citopático que esté afectando las cavidades articulares. Esto puede conducir a los pacientes a tener fatiga crónica, a tener depresión y síntomas muy prolongados. Es más probable que esto le pase a los pacientes que se encuentran en los extremos de la vida o en los pacientes inmunocomprometidos. En general, yo diría, o sea, es una enfermedad benigna en el sentido que no pone en riesgo la vida, o sea, los pacientes pues no mueren de chikungunya, pero es más probable que tengamos complicaciones muy raras, como encefalitis, miocarditis o hepatitis en pacientes que tienen otras enfermedades o en los extremos de la vida. El diagnóstico va a ser clínico por la presencia de fiebre y artralgias en una zona endémica durante un episodio de epidemia, y va a ser por laboratorio. Y dentro del laboratorio vamos a tener linfopenia, menos de 1000, vamos a tener trombocitopenia, puede haber elevación de la creatinina y las transaminasas, puede haber hipocalcemia, aunque este no es un dato particularmente específico, obviamente. El diagnóstico se va a hacer mediante PCR, o sea, el paciente tendría que hacer una muestra en sangre durante la etapa de mayor viremia. Entonces, a veces el diagnóstico puede pasar desapercibido porque si la viremia dura una semana y después de una semana disminuye y el paciente, los síntomas disminuyen y yo quiero hacer la PCR después de la primera semana, pues me puede salir negativo. Puedo solicitar en ese contexto serologías en pacientes que tienen síntomas de más de 2 semanas de evolución, porque pues generalmente los anticuerpos, al menos las IgMs, podrían ya salir positivas. Las IgMs habitualmente en los procesos infecciosos duran varios meses positivas. Si yo tengo un paciente que tenía una serología negativa en un determinado mes y se hace 4 semanas después la serología y esta se vuelve positiva, a eso le conocemos como seroconversión. Y en algunos casos me pueden decir además en qué cantidad se elevó la IgM y la IgG, y esto me puede dar una idea aparte más clara de la elevación de los títulos y de que el paciente recientemente se acaba de exponer. Los diagnósticos diferenciales son enfermedades que se parecerían a esta y que se pueden confundir y que uno tiene que tener en mente. Un consejo cuando uno está viendo pacientes con enfermedades infecciosas, sí es un poco como detectivesco. O sea, si llega un paciente de repente, pues tengo fiebre. ¿Y por qué es esa fiebre, no? Entonces a nosotros nos toca un poco determinar, ok, ¿qué es lo que está causando un proceso infeccioso? Entonces siempre es importante, en base a los signos y síntomas del paciente, tener diagnósticos diferenciales. Decir, ok, puede ser esto, mi primera opción es esto, pero la segunda, tercera, cuarta y quinta opción podría ser esto. Y así yo creo que nunca se van a equivocar en sus diagnósticos. Siempre van a tener una alternativa y hay que explicárselo así al paciente. Mire, las posibilidades más importantes podrían ser esto, y eso al paciente. ¿A qué se parece chikungunya? Bueno, principalmente se parece a dengue, ¿no? Dengue tiene fiebre y dolor articular. Dengue tiende a tener con más frecuencia manifestaciones hemorrágicas, y esa es una diferencia. Malaria también causa fiebre y dolor articular. Las enfermedades como las riquecias también pueden provocar enfermedades con rash maculopapular en palmas de las manos o plantas de los pies, con dolores y con fiebre y con dolor, sobre todo dolor de cabeza. Las infecciones agudas por leptospira, que se transmiten por el contacto con la orina o con las heces de animales, también.
y las artritis postinfecciosas o reactivas también pueden provocar pues síntomas parecidos, aunque aquí no es habitual que ya se presente la fiebre. Acuérdense que después de una, por ejemplo, una gastroenteritis infecciosa, sobre todo las que son disenterías, podemos tener también artritis reactiva. Entonces, es una persona que se fue de viaje al Caribe o a alguna zona de América Latina y que regresa con fiebre, pues podemos considerar dengue, malaria, fiebre tifoidea, hepatitis A. Yo les hablaría entamoeba-histolítica también, legionela como causas de neumonía, influenza, pues COVID, chikungunya. Entonces, ¿qué es lo que voy a considerar en los viajeros? O sea, ¿qué es lo que le voy a preguntar en la consulta al paciente? Bueno, ¿a qué zona se fue? Si se fue a una zona del Caribe, pues era una zona rural o era una zona urbana. Si consumió alimentos o agua local, si fue a comprar comida que venía en un puestito en la calle o alimentos, no sé, mariscos, pescados en la playa. Si lo picó algún insecto o si lo mordió algún insecto. Si tuvo contacto con animales, ¿no? Tengo pacientes, no, pues sí tuve, cuando fui a visitar un parque donde había changos o me subí a un camello o me subí a un elefante cuando fui a la India. Si utilizó medicamentos o drogas. Contactos sexuales aquí lo refieren relevante en la historia de los viajeros, sobre todo por el riesgo de adquisición de hepatitis B. ¿Y cuánto tiempo pasó entre la posible exposición y la aparición de síntomas? Fiebre en la primera semana del paciente que regresa de viaje debe de incluir en el diagnóstico diferencial chikungunya. Aquí están los periodos de incubación. Vean como por ejemplo en el caso de hepatitis A, que te va a dar pues fiebre y malestar general, el periodo de incubación más o menos puede ser, o sea, hasta de un mes, ¿no? Un poquito más de un mes. No hay un tratamiento, el tratamiento es completamente sintomático. Se pueden dar antiinflamatorios no esteroideos, se les puede dar a los pacientes paracetamol, ibuprofeno. Esta parte que se conoce como tranquilizar al paciente, o sea, decirle que es una enfermedad que tiende a ser autolimitada, que tiende a ser una enfermedad no grave, que no pone en riesgo la vida, que no se va a complicar si el paciente pues sigue las indicaciones como guardar reposo, tomar el analgésico, evitar tomar medicamentos que no estén recomendados, evitar antibióticos que no tendrían ninguna utilidad en este caso, generalmente tiende a no complicarse. Es importante mantener la hidratación y la alimentación de los pacientes. Es importante explicarle al paciente que esta enfermedad no se transmite de persona a persona, o sea, no requiere un aislamiento y no requiere un tratamiento antiviral específico y bueno, a la fecha pues no tenemos una vacuna. Actualmente todas estas son medidas de prevención para eliminar reservorios donde se encuentra el mosquito y también se le puede recomendar a los pacientes antes de viaje, o sea, un paciente que va a viajar a Brasil y va a visitar el Amazonas, pues qué recomendaciones podría utilizar antes o llevarse antes. Evidentemente incluye el uso de repelente, el uso de ropa protectora y en las zonas donde es posible, donde es endémico el vector, en los estados. Por ejemplo, ha pasado, ¿no? Cuando alguien tiene dengue, aquí en Querétaro, cuando tuvimos hace unos 2 o 3 años un brote, pues iban a fumigar la casa del paciente donde estaba la persona que se había enfermado de dengue y todas las cuadras de alrededor, porque se consideraba que ahí estaba el vector que transmitía. La otra infección de la que vamos a hablar ahorita es la infección de Zika. Zika particularmente es un virus nuevo, mucho más muy nuevo que dengue, por ejemplo, y es un virus que se identificó por primera vez en las Américas en marzo del 2015. Es un flavivirus, al igual que los otros virus, y se transmite a través del mosquito Aedes, y aquí vamos a tener otras especies, Aedes africanus, también puede ser Aedes aegypti y Aedes albopictus en medios urbanos, pero este se identificó inicialmente en ambientes selváticos y por eso estaban estas otras variedades o estas otras especies del Aedes. Estos mosquitos, bueno, van a morder durante el día y la particularidad de Zika, o por lo que causó como tanto revuelo, tanto interés como mediático y comunidades científicas, es por la posibilidad de transmitirse en mujeres embarazadas a sus productos durante el embarazo y en el periodo posterior al parto y causar alteraciones o malformaciones congénitas. Entonces se podía transmitir también por contacto sexual y por transfusiones sanguíneas. No se sabe el periodo de incubación, se considera que puede ser de menos de una semana. Y aquí las características de Zika es particularmente un rash maculopapular. Este síntoma está presente en el 90%, o sea, su sensibilidad es del 90% de los casos. Entonces es un síntoma muy frecuente. Puede haber fiebre, pero la fiebre no es tan frecuente, es de bajo grado y de duración muy corta, o sea, es menos intensa que la de chikungunya. Las artritis o artralgias están presentes en el 65% de los casos y puede haber conjuntivitis. Va a haber los otros síntomas sistémicos que ya mencionamos, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor ocular, edema o inflamación de las articulaciones y puede haber también la presencia de vómito. Otras manifestaciones un poco más raras y relevantes también son el síndrome de Guillain-Barré, o sea, los pacientes pueden tener Guillain-Barré posterior a Zika,
pueden tener meningoencefalitis o desarrollar mielitis agudas, y particularmente uno de los desenlaces más importantes es las complicaciones a nivel fetal. Puede causar microcefalia, y esto es más probable si la persona se infecta en el primer trimestre, pero puede ser posible en el segundo, en el segundo y tercer trimestre del embarazo. También puede provocar alteraciones oculares o puede provocar pérdidas fetales. Entonces, en este sentido, era muy preocupante, sobre todo porque no causaba síntomas tan intensos, pero si infectaba a mujeres embarazadas, pues los bebés nacían con microcefalia. El diagnóstico es mediante la detección de ácidos nucleicos por PCR, o sea, hay que hacer PCR en suero nuevamente. El problema, una vez más, es que la viremia, o sea, la posibilidad de detectar el RNA o el DNA del virus en la sangre, pues depende de que haya concentraciones altas del virus en la sangre, y esto solo sucede en la primera semana de los síntomas. Si a mí se me va esta semana, pues ya mi PCR va a salir negativa. Entonces, se pueden hacer también mediciones de anticuerpos IgM por ELISA en pacientes que lleven más de 7 días de síntomas, o se pueden hacer ambas pruebas, ¿no? El tratamiento es completamente sintomático, es totalmente para pues, control o mejoría de los síntomas. Entonces aquí utilizamos generalmente AINES, o sea, en estos pacientes usamos paracetamol, y digo, finalmente la dosis de paracetamol es 1 gramo cada 8 horas, esa sería la dosis como estándar, diría yo, de paracetamol. O podemos utilizar antiinflamatorios. La diferencia pues realmente va a ser con paracetamol, que es un analgésico, y con los otros que pueden funcionar también como antiinflamatorios, ¿no? Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Particularmente estos en general no se recomiendan tanto en los pacientes con dengue por la posibilidad de manifestaciones hemorrágicas. Tal vez la enfermedad que es un poquito más extensa en sus características clínicas y sobre la que se sabe un poco más de información es sobre dengue. ¿Sí? Tenemos un poquito más de información sobre dengue porque es una enfermedad muy viejita, muy conocida, y entra dentro del diagnóstico diferencial de otras enfermedades febriles agudas. Entonces, un paciente con fiebre en agudo, la posibilidad por frecuencia también más importante es dengue. ¿Sí? Entonces, por ponerles un ejemplo, en el 2017 tuvimos más de 1,000 casos de dengue en el estado de Guanajuato. Hace aproximadamente unos 3 años o 4 años fue que empezamos a ver pacientes con dengue ya en Querétaro, o sea, adquirían dengue en Querétaro, no necesitaban viajar, lo cual es preocupante porque antes pues era fácil, ¿no? En el interrogatorio tú podías descartar que alguien no tenía dengue porque no había viajado a una zona endémica, pero ahora hay que considerar que el vector, o sea, el mosquito, está en la ciudad o está en el estado. En muchas zonas de la sierra es francamente clara la presencia de dengue o de brotes cada año, y entonces uno ya no necesita viajar a un lugar muy exótico, ¿no? Ya puedes adquirir dengue en tu estado, en Querétaro, en Guanajuato, y algunos pacientes, por supuesto, que han presentado dengue grave. Dengue es una enfermedad febril, está causada por hay diferentes serotipos del virus de dengue, es decir, hay 4 serotipos de dengue. Entonces, en general, preocupa en este sentido porque una persona podría enfermarse de dengue de un serotipo y después podría volverse a enfermar contra otro serotipo y después contra otro serotipo, porque la inmunidad entre serotipos no es cruzada. Es transmitida esta enfermedad por un mosquito del género Aedes. Generalmente puede seguir un curso benigno. Yo diría no tan benigno, los pacientes se sienten bastante mal, pero sí es autolimitado y temporalmente incapacitante, pero que tiene un potencial de complicaciones graves y que puede poner en peligro la vida. Entonces aquí viene, bueno, algún reporte de que varios estados han reportado la presencia de dengue y hay 29 entidades federativas infestadas por el vector. Entonces aquí está nuevamente una gráfica de Aedes aegypti. Es muy, o sea, cuando tengan la curiosidad, vean algunos de los mosquitos que están cerca de su casa y ubiquen estas características que tiene como moteado o estas manchas, pues por lo que se le conoce como atigrado en las patas. Generalmente el periodo de incubación de dengue también es corto, es de 4 a 7 días. Entonces el periodo que pasa entre que a mí me pica un mosquito y empiezo a tener síntomas de dengue, máximo es de 1 semana. Si tardó más de 1 semana la exposición, el viaje o la picadura de mosquito, entonces no es dengue. Y este dato es útil para hacer el diagnóstico diferencial cuando tengo pacientes que llegan con fiebre y que pueden tener otras enfermedades como hepatitis o varicela o fiebre tifoidea. Va a tener diferentes estadios clínicos dengue, al menos bien estudiados. La fase inicial es la fase febril, donde los pacientes tienen fiebre y es una fiebre alta, de 38.5 grados o más de inicio brusco. En ese sentido se parece a chikungunya, o sea, es fiebre alta de más de 38,5 grados. El inicio es muy súbito, de un día a otro, o sea, el paciente estaba bien y en la tarde empieza con fiebre muy intensa
y característicamente tiene dolor de cabeza intensa, dolor de cabeza frontal, dolor retrocular, o sea, los pacientes dicen, me duelen los ojos al moverlos, ¿no? Al mover el ojo hacia un lado hacia el otro provoca dolor. Puede acompañarse de mialgias, artralgias y también se puede acompañar de un exantema. También vamos a tener un rash maculopapular que generalmente se va a presentar al final de la primera semana. Esta fase febril tiende a durar aproximadamente una semana y es la semana en la que los pacientes acuden a consulta médica por la presencia de molestias muy intensas, ¿no? Fiebre que se presenta diariamente de alta severidad y por dolor articular. Aunque el dolor de dengue, el dolor articular es muy molesto, es muy intenso, no me parece que particularmente sea incapacitante como el de chikungunya, ¿no? O sea, es que no me puedo parar por la intensidad del dolor. Después vamos a tener una fase de efervescencia, que es la fase más crítica o la fase en la que se pueden presentar más complicaciones, y vamos a tener una fase de recuperación. En la fase de recuperación hay un regreso espontáneo de todos los síntomas que se presentaron. Y generalmente en esta fase de recuperación el paciente se empieza a sentir mejor en el lapso de 48 a 72 horas. Puede aparecer nuevamente un rash, o sea, puede volver a aparecer. El rash en dengue es maculopapular, o sea, son máculas y pápulas generalizadas. Tienden a ser pruriginosas, o sea, este rash sí les da comezón a los pacientes, tienen descamación posterior y en el periodo de recuperación los pacientes pueden tener fatiga profunda que dura semanas. Entonces, los pacientes con dengue pueden durar cansados o fatigados varias semanas después. Los pacientes con chikungunya pueden durar con dolores articulares varios meses o años después. La fase de efervescencia, pues aquí viene como tal separada, es la fase intermedia y es la fase de mayor gravedad o cuando se puede presentar la gravedad del dengue. A lo mejor el paciente lo pasa muy pues benigno, con fiebre, dolor articular, dolor muscular, queda en reposo, se maneja de forma asintomática y no pasa más allá. Pero hay un grupo de pacientes que pueden presentar el dengue grave o el dengue hemorrágico. Es el dengue en el que va a haber sangrado. Este sangrado se puede presentar de forma pues súbita en diferentes sitios, puede ser de tubo digestivo y manifestarse con melena, puede ser urinario, puede ser documentado como tal de forma periférica con petequias, con sangrado también de la cavidad oral o de las encías, y generalmente nos avisa que el paciente va a pasar esta fase crítica que empieza al terminar la primera semana por una hemoconcentración. O sea, vemos una elevación de más de 20% del hematocrito inicial, se concentra la sangre y por trombocitopenia. Esta trombocitopenia puede ser de menos de 100,000 plaquetas y de hecho puede ser mucho más baja. Yo de repente tengo pacientes con 5,000 plaquetas, 6,000 plaquetas, 10,000 plaquetas, ¿no? O sea, puede ser una trombocitopenia severa. Y también se puede manifestar el dengue grave como un síndrome de fuga vascular, en el que hay, como su nombre lo dice, salida de líquido del compartimento vascular hacia tejidos, hacia la cavidad pleural, hacia la cavidad abdominal, y esto generalmente habla de dengue grave. Lo podemos documentar también por una reducción, o sea, de forma clínica, por una reducción de la presión diferencial a menos de 20 milímetros de mercurio, y en estos casos los pacientes pueden tener acidosis metabólica, pueden tener sangrados severos, pueden tener derrame pleural que condiciona dificultad para respirar, pueden tener falla orgánica múltiple y muerte. Entonces, los pacientes de todas las enfermedades que acabamos de mencionar, chikungunya, zika y dengue, de lo que el paciente se puede morir es de dengue. Entonces, tiene mucha relevancia que uno identifique la enfermedad como tal para que pueda darle datos de alarma al paciente y lo pueda vigilar. Porque si tiene chikungunya, pues tú sabes que va a tener dolor muy intenso, puede ser incapacitante, pero el paciente no va a tener complicaciones graves que pongan en peligro la vida. En el caso de dengue, sí. La OMS pues ha clasificado el dengue de diferentes formas, dengue con datos de alarma y dengue grave, y los datos de alarma que deben de servir como datos para identificar a un paciente que puede estar entrando al síndrome de fuga vascular o a dengue hemorrágico es la presencia de dolor abdominal intenso, no un poquito, o sea, dolor abdominal intenso, generalizado, no hay una parte especial del abdomen que duele, la presencia de vómito persistente, la acumulación clínica de líquidos, o sea, el paciente nota que se hincha de la cara, de las piernas, de los brazos, del abdomen, que le cuesta trabajo respirar, la presencia de sangrado de mucosas, de la nariz, de la boca, de tubo digestivo, alteraciones del estado de alerta. Siempre que una persona tiene un estado de alerta, como lo hemos hablado en enfermedades infecciosas, eso es un dato de gravedad, ¿no? Viene en el quick SOFA, alteraciones o descenso del Glasgow. Hepatomegalia, hepatosplenomegalia, aumento del hematocrito y disminución rápida del número de plaquetas.
El dengue grave es aquel en el que se presenta el síndrome de fuga vascular y entonces los pacientes tienen estado de choque por extravasación de plasma. Entonces, en el caso de dengue, el manejo puede ser particularmente difícil porque tienes que hidratar al paciente que se encuentra en estado de choque, pero todo lo está fugando hacia un espacio extravascular. Entonces, habrá que cuidar que el paciente no genere más derrame, más ascitis. Este líquido que se acumula en serosas, por ejemplo, el derrame pleural, va a causar dificultad respiratoria. Ya cuando un paciente tiene dengue grave con fuga vascular, su posibilidad de morir es alta. Va a haber falla orgánica con elevación de las transaminasas a más de 1000, alteraciones del sistema nervioso central, encefalopatía, puede haber miocarditis y puede haber sangrado profuso o intenso. Entonces, en general, es importante cuando ustedes vean un paciente con dengue, nuevamente lo vamos a sospechar, uno, porque fue un paciente que viajó a una zona endémica de dengue, a una zona donde se conoce que está el vector, porque recuerda la presencia de mosquitos, no necesariamente recuerda la picadura del mosquito, pero el paciente sí recuerda la presencia de mosquitos en la zona, y porque empieza con los síntomas que son fiebre y dolores articulares, ¿no? Esto se parece también a chikungunya, pero en el caso de dengue, un dato que les puede apoyar por su frecuencia es esta presencia de trombocitopenia. O sea, los pacientes en los exámenes de laboratorio van a tener trombocitopenia importante o severa. O sea, si yo veo un paciente con 20,000 plaquetas, fiebre y dolores articulares que acaba de regresar de la playa, ese paciente tiene dengue hasta no demostrar lo contrario. Y entonces en estos pacientes se recomienda estar tomando exámenes de laboratorio cada 24 o 48 horas dependiendo del estadio. Es muy importante que yo le pregunte al paciente, oiga, ¿está en su día 1 o está en su día 7 o está en su día 10 de síntomas? Porque esto permite predecir más o menos con cierta eficacia cuando el paciente se va a poner grave. Generalmente va a ser al finalizar la primera semana cuando se va a presentar esto. Entonces, si yo tengo un paciente que acude en el día 1 de sus síntomas, puedo estar relativamente tranquilo que los siguientes 3, 4, 5 días el paciente va a estar en general bien, aunque tenga mucha fiebre y tenga malestar. Pero a partir del día 7 tengo que ser sumamente acucioso en checar cómo está su presión arterial, cómo está su volumen, cómo están las plaquetas, por el riesgo de complicaciones. En el caso de dengue, pues también se hace prevención de los reservorios o destrucción de reservorios, sitios donde hay agua, abrevaderos, evitar la picadura, y para esto se recomiendan todos los viajeros que van a salir a África, a zonas tropicales, a zonas selváticas, a viajes a excursiones en América Latina, la prevención llevando un repelente. El repelente contra el mosquito debe de tener dietiletiltoluamida o DEET, y esta debe estar en una concentración adecuada de más del 20%, y tiene que ser un repelente que esté diseñado contra mosquitos. Se hicieron intentos en el país por introducir una vacuna, bueno, en el país y en el mundo, por introducir una vacuna contra dengue. Hay una vacuna contra dengue, se llama Dengvaxia. Es una vacuna de virus vivos atenuados, entonces es una vacuna que pues tiene un potencial inmunogénico muy importante, pero no se puede poner en inmunos comprometidos, y está autorizada para poblaciones donde el dengue es endémico y ya hay una seroprevalencia mayor al 60%. O sea, en sitios donde ya se conoce que hay dengue y que las personas están expuestas regularmente a dengue, se recomienda aplicar la vacuna. La eficacia es del 60%, o sea, no es del 100%. Yo diría que hay pocas vacunas que te protejan al 100%, tétanos tal vez, pero por eso hay muy poquitas. Y la eficacia para evitar que te dé dengue es del 60%, pero del 90% para la prevención de dengue grave. Estas vacunas estimulan a nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune genera anticuerpos contra el virus, y la próxima vez que entre el virus de forma natural ya tenemos anticuerpos preparados, ¿sí? Algunos factores que predicen el riesgo de que una persona tenga dengue grave es el hecho de ser mujer, ser obeso, haber tenido dengue previamente, o sea, haber tenido dengue por otro serotipo es un factor de riesgo para que la siguiente vez que te dé dengue sea grave, y algunos factores genéticos que se han identificado. Bueno, la vacuna está recomendada en personas entre 9 y 45 años de edad. Y bueno, no se aplica de forma generalizada en nuestro país. La verdad es que no está como tal muy difundida, no es fácil de conseguir, pero bueno, sí existe como tal una vacuna. ¿Con qué otros cuadros clínicos puede confundirse dengue? Bueno, un poco antes de hablar de esto, quisiera hablar del tratamiento. No hay como tal un tratamiento antiviral específico, no hay un antiviral ni para dengue, ni para zika, ni para chikungunya. El manejo es completamente sintomático. Los pacientes requieren reposo, aunque no requieren aislamiento. No son enfermedades que puedan transmitir de persona a persona, excepto por zika. Y ahí el contagio es por contacto sexual o en el embarazo, por transfusión, ¿no? Pero bueno, en general no recomiendan estar aislados, en el sentido de que puedan transmitir directamente a través del contacto con la persona el mosquito.
sí lo transmite en el sentido de que si un mosquito pica y chupa sangre de una persona que tiene dengue en ese momento, pues el mosquito se infecta por el virus, y si ese mosquito va y pica a otras personas, también puede transmitir la enfermedad, pero es un contacto como indirecto, ¿no? De persona a persona. El tratamiento implica reposo, se manda al paciente a guardar reposo, particularmente en dengue, dependiendo del momento en el que se encuentre el paciente, es muy importante que esté en reposo y esté monitorizando sus signos vitales. Se recomienda el control térmico en el caso de dengue con paracetamol exclusivamente. No se recomienda tanto utilizar AINES como ibuprofeno, naproxeno, por su posible toxicidad en las plaquetas y la posibilidad de que favorezcan más sangrado o más trombocitopenia. Entonces, en general, los pacientes con dengue se la llevan solamente con paracetamol, y el manejo es completamente clínico y es con vigilancia de las posibles complicaciones, ¿no? Todos los pacientes con dengue tienen que tener pues una biometría hemática idealmente cada 48 horas hasta que pase el periodo de mayor riesgo al finalizar sobre todo la primera semana y los siguientes 4 o 5 días, para monitorizar que no haya riesgo de dengue hemorrágico, que no haya descenso del hematocrito, además de vigilar el estado de hidratación del paciente. Entonces, algunos de ellos pueden requerir incluso hospitalización. De hecho, sí se recomienda que si el paciente tiene datos de alarma, dolor abdominal intenso, vómito, alteraciones del estado de alerta, acumulación de líquido de forma clínica, estén hospitalizados para monitorizar las complicaciones y manejar el estado de volumen, manejar la hidratación en pacientes que no están comiendo y evitar el exceso de hidratación en pacientes que tienen síndrome de fuga vascular. Todas estas enfermedades que vienen aquí se parecen a dengue: malaria, fiebre tifoidea, rickettsiosis, zika, chikungunya, leptospirosis y la artritis postinfecciosa. Entonces, el valor de esto es que cuando ustedes vean un paciente con fiebre y dolores articulares, piensen en todas estas enfermedades. O sea, no se casen solamente con, pues todo es fiebre tifoidea o todo es artritis postinfecciosa, ¿no? Pues un paciente puede tener cualquiera de estas manifestaciones, y sí depende de la historia clínica, a dónde se fue de viaje, con cuántas personas se fue de viaje, qué es lo que comieron durante el viaje, qué animales había durante el viaje, cuánto tiempo tardó después de su viaje en empezar a presentar síntomas y signos, tuvo contacto sexual durante el viaje, se fue a alguna zona boscosa. Sí se fue, o sea, la historia puede ser muy larga, ¿eh? Sí se fue a una zona boscosa, sí. Ok, ¿y en dónde se quedó a dormir? ¿En una cabaña, en un hotel? ¿Acampó usted en el campo? Sí, oiga, se metieron a alguna cueva, se metieron a nadar a algún río, alguna alberca, algún lago. ¿Recuerda alguna picadura de insecto? ¿No? ¿Recuerda algún mosquito que haya visto presente? ¿Había mosquitos en el área? ¿Recuerda usted si había otros insectos, arañas, garrapatas, etcétera? Entonces, es importante meterse con todos esos detalles. En el caso particular de estas infecciones, leptospira, por ejemplo, se asocia al contacto con la orina o las excretas de ratones o de ratas. Entonces, en pacientes que caminaron descalzos, que tuvieron contacto con o estuvieron en un lote baldío, zonas donde había estos roedores, bueno, pues se pueden infectar. Fiebre tifoidea, como ustedes saben, se asocia al consumo de alimentos contaminados. Aquí falta, pero también está hepatitis A, legionela y la infección por neumococo como otros cuadros clínicos diferenciales. Esta tablita trae algunas de las diferencias principales entre las tres enfermedades que acabamos de hablar. El dengue y Zika es un flavivirus, chikungunya es un alfavirus, y los vectores son muy similares: Aedes aegypti, Aedes albopictus en el caso de dengue y chikungunya, y Aedes aegypti en el caso de Zika, y los otros Aedes que mencionamos. Los periodos de incubación, fíjense, 4 días, 3 días y 3 días. Nada más que en el caso de dengue es muy, muy claro que lo más importante es la primera semana, y en el caso de Zika mencionan hasta 12 días. ¿Cuántas veces los pacientes pueden estar asintomáticos? Aquí les mencionan en Zika hasta un 75%, y eso es un poco lo complejo, por ejemplo, en el caso de mujeres embarazadas, explicarles que pudieron haber estado asintomáticas y que por eso deben evitar viajes a zonas endémicas durante su embarazo. En el caso de chikungunya hasta un 28%, y en el caso de dengue no es conocido. En realidad no se conoce la proporción de pacientes que pueden estar asintomáticos. El tiempo de aparición de los síntomas pues es el periodo de incubación, y aquí vamos a tener algunas de las características clínicas. Entonces, fíjense cómo los síntomas son muy similares, ¿no? Todos pueden tener fiebre y dolores articulares. La particularidad en severidad de dolor articular: dengue es chikungunya es el de dolor articular más intenso, y decíamos que es incapacitante. En el caso de Zika es donde puede haber dolor menos intenso. En el caso de la dengue y de chikungunya, la fiebre es un síntoma sumamente importante, frecuente e intenso. Y en el caso de Zika, pues no es una fiebre muy elevada. Aquí les ponen entre 37.2 y 38 grados, ¿sí? La cefalea retroorbital y frontal es muy característica de dengue.
Todas estas pueden estar presentes o pueden tener exantema, pero fíjense que en dengue alguien podría no tener exantema y sin embargo vimos que en Zika más del 90% de los pacientes van a tener exantema. Entonces aquí lo ponen síntoma más distintivo, ¿sí? Rash maculopapular generalizado. En el caso de chikungunya puede haber exantema también maculopapular, en el caso de dengue también. También pueden haber petequias por la trombocitopenia y la presencia de alteraciones sanguíneas y particularmente sangrado es muy característica de dengue. El que se asocia a estado de choque también es dengue. Entonces son algunas de las características que pueden llegar a presentarse. En general no es muy frecuente que haya complicaciones por chikungunya. Las complicaciones en Zika va a ser el Guillain-Barré, las alteraciones sobre todo en el caso de la transmisión materno-fetal, la microcefalia. En el caso de dengue sí puede haber muerte y estado de choque o complicaciones por dengue hemorrágico. Todas estas pruebas, todas estas enfermedades se pueden diagnosticar mediante PCR, o sea, todas podríamos hacer el diagnóstico solicitando una PCR de dengue, PCR de Zika, PCR de chikungunya. Aquí es muy importante que la prueba se realice en el momento adecuado, generalmente o idealmente en la primera semana para todas ellas. Y dependiendo del momento en el que yo encuentro al paciente, si mi paciente me viene a ver 2 semanas después o 1 semana después de sus síntomas, yo evaluar si voy a realizar una prueba serológica. Las pruebas serológicas incluyen, generalmente siempre se solicita la IgM, ¿sí? Que es el que quiere saber para saber si alguien recientemente se expuso a algunos de estos virus. Hay pruebas rápidas ya para dengue, para detectar la presencia de IgMs y para detectar un antígeno, el antígeno NS1 también se puede utilizar como prueba diagnóstica. Vean cómo el tratamiento de todos, analgésico, paracetamol, sintomático, analgésico para control de dolor y en casos de alarma, administración de líquidos por vía intravenosa. Aquí vienen algunas de las manifestaciones clínicas. La presencia de leucopenia, la presencia de trombocitopenia es mucho más frecuente en el caso de dengue y aunque puede estar presente en chikungunya, no es habitual que sea de menos de 100,000 plaquetas. En el caso de dengue sí es habitual y es frecuente que los pacientes empiecen en 70, 50, 20, 5,000 plaquetas, ¿no? Entonces disminuyen bastante. En general no tenemos una vacuna como tal para Zika ni para chikungunya y las alteraciones hematológicas pues son más frecuentes en los pacientes con dengue, ¿sí? Entonces, el hecho de que la característica clínica que yo podría decirles, bueno, en el caso de dengue, trombocitopenia es su característica clínica más importante, además de fiebre y artralgias. En el caso de chikungunya, el dolor articular incapacitante y fuera de eso la ausencia de otros síntomas. Y en el caso de Zika, el rash maculopapular y la presencia de fiebre de muy bajo grado, donde la intensidad de la fiebre pues no es tan importante como para que sea el síntoma principal del paciente. Aquí vienen algunas de las fases, por ejemplo, en el caso de dengue, pues describe la fase febril, la fase crítica, al finalizar la primera semana, y la fase de convalecencia. Y les pone como ejemplo que en este caso, en la fase febril, en la primera semana, es cuando el paciente tiende a tener su viremia más alta. Y es en este momento en el cual se puede realizar la PCR. Y en el caso de los pacientes que llevan ya más de 1 o 2 semanas, uno podría realizar la IgM o la IgG, tanto para hacer el diagnóstico como para documentar si el paciente tuvo. Si ustedes ven un paciente que tuvo un cuadro hace un mes de fiebre, dolor articular, había ido de viaje a una zona endémica y quieren saber si tuvo dengue, pues podrían solicitar una IgM y una IgG para ver si el paciente tiene características en esta serología de haber estado expuesto a esta enfermedad. El periodo de incubación nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, como ya habíamos visto, en el caso de leptospira y de hepatitis A vamos a tener periodos de incubación más largos, en el caso de fiebre tifoidea vamos a tener periodos de incubación más largos. Particularmente, dengue también se parece a Zika, a chikungunya y también a malaria. Malaria es otra enfermedad transmitida por vector, transmitida por mosquito, de consecuencias todavía más graves que dengue. Los pacientes con malaria no se curan solos, o sea, ellos van empeorando y tienen gravedad y ponen en peligro la vida, tienen crisis convulsivas, tienen displasias sanguíneas, tienen trombosis, entonces es de mucha mayor gravedad. Afortunadamente no tiende a ser tan frecuente en nuestro país, pero también considerarlo en pacientes que regresan de un viaje a alguna zona endémica, ¿sí? En general, en estas enfermedades transmitidas por vector, eliminar el vector, o sea, eliminar el mosquito disminuye el riesgo de Zika, dengue, chikungunya y malaria, ¿sí? Sigue siendo la forma de prevención más importante. Es importante estar familiarizado con el cuadro clínico y con estos cambios que acabamos de mencionar ahorita. Si a ustedes les queda la duda, porque es muy difícil, incluso en la consulta, o sea, es muy difícil que yo pueda ver a alguien y decir, estoy seguro de que es dengue y no es Zika o no es chikungunya. La verdad es que clínicamente estos datos nos sirven para orientar
y orientar qué pruebas vamos a realizar, pero clínicamente puede ser difícil que uno determine en la consulta, estoy seguro que es Zika y no es chikungunya, ¿no? Sí necesitamos hacer los exámenes de laboratorio, pero entonces necesito saber qué es lo que le voy a pedir. ¿Le voy a pedir una IgM o le voy a pedir una PCR o le voy a pedir el antígeno NS1? Conocer las zonas de prevalencia, saber si en el estado o en la ciudad en la que yo vivo existe el vector y existe el virus, y detectar la presencia de datos de alarma en el caso de dengue grave. Yo diría que de todas estas la más importante de identificar sería dengue, malaria también es importante, pero bueno, entre dengue, zika y chikungunya la más importante es dengue por la posibilidad o el riesgo de gravedad. Bueno, aquí les puse nada más un ejemplo de algunos carteles que se hicieron hace algunos años en las campañas contra dengue. Decía, todos contra el dengue, lava, tapa, voltea y tira, y se refería a todos los recipientes o contenedores que acumulaban agua, porque se veía que en las casas las personas tenían reservorios donde había agua, donde había el mosquito, entonces el mosquito estaba en casa y pues ahí lo adquirían, ¿sí? Esto sería todo por ahora. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. Yo sí, doctora. Es que no me quedó muy claro. Ya vi que nos comentaba que podía dar como un tipo de dengue que fuera hemorrágico, pero no entendí si era como una fase de la evolución del mismo dengue que pudiera llegar a esa fase hemorrágica o era un tipo de dengue específico el que te daba pues esto que era hemorrágico. Ok, digamos que es más como un tipo específico de dengue, no como un serotipo. Cualquiera de los serotipos de dengue puede dar dengue hemorrágico, pero puede presentarse como una manifestación grave de la enfermedad. No forma parte de la evolución natural de todos los pacientes, ¿sí? Y no sabemos con certeza muy bien por qué a unos sí les da hemorrágico y otros no. Lo que se ha identificado es esto, pues los obesos, las mujeres, los que ya tuvieron dengue, a ellos les pasa, ¿sí? Pero puede ser una característica clínica específica de una persona en especial que desarrolló dengue. No, de hecho, es poco frecuente, o sea, es una posibilidad baja la de que una persona desarrolle dengue hemorrágico y no forma parte como tal de la historia natural. Sin embargo, cuando se presenta en la segunda semana de evolución. Ok, gracias, doctora. ¿Alguna otra duda que tengan? Ok, la próxima clase tenemos su examen, su primer parcial. Este parcial, la relevancia es que las personas que tengan más de 8 de calificación y tengan más de 8 de calificación, es decir, tengan un promedio superior a 8 en los dos parciales que hagamos, pueden exentar el examen final y pueden también ustedes darse una idea de cómo son los exámenes. Los exámenes, mi intención es que sean como muy clínicos, niños, ¿no? O sea, no les voy a preguntar lo de biología molecular y que si la interleucina C, o sea, realmente no es eso lo que me parece como más relevante que se queden de estas clases. Son más que nada clínicos, son más que nada enfocados a las cosas o los temas que hemos visto. Sé que están revisando los temas de diferentes bibliografías, particularmente de las clases en las que les di artículo. De esas clases, el tema se va a revisar del artículo y la evaluación del examen va a ser del artículo. Entonces, esto incluye los artículos sobre COVID del New England que vimos al principio. Les voy a pedir, por favor, que lo compartan con sus compañeros del otro grupo también. Las clases de COVID, obviamente, también. Y va a incluir todos los temas hasta brucelosis y fiebre tifoidea. Ya no entrarían en este primer parcial esta enfermedad de Zika, no entraría, me parece que tampoco la clase pasada que fue entamueba histolítica, ¿sí? Pero sí hasta fiebre tifoidea y hasta brucela, o sea, brucela también viene incluido. Hasta ahí va a venir su examen parcial. Yo creo, por ahora estoy pensando que sí lo hagamos a través de Schoology. Entonces, yo creo que muchos de ustedes ya tienen cuenta de Schoology, pero bueno, por si acaso alguien no lo tuviera, es importante que ya tenga su cuenta y les voy a mandar después los datos del curso para que se puedan meter y donde vamos a realizar el examen. El examen va a ser en el horario de la clase. Les voy a pedir, por favor, que lo hagan en computadora, o sea, que no lo estén haciendo en celulares, porque, o sea, sobre todo para no tener problemas con la forma en la que se conectan al examen y que se salga o que se pierda internet, sino que, o sea, de alguna manera es un examen que está previsto con muchas semanas de anticipación, entonces que planeen el lugar y tomen la seriedad de tomarlo en un lugar donde lo puedan realizar tranquilamente su examen. Sí tiene la opción de que puedan reconectarse, pero hay algunos casos en los que no se puede volver a hacer el examen, no se puede volver a iniciar y ha sido un problema, ¿no?
Entonces, yo creo, estoy casi segura que lo vamos a hacer por Schoology, nada más les encargo que por favor saquen su cuenta o la tengan para que no la tengan que hacer en ese momento, y va a ser en el horario de la clase, ¿sale? Ya le platico yo a Esmeralda y a Fabiola si es necesario que nos reunamos unos minutos antes por Zoom o que se conecten por Zoom o si directamente empezamos el examen, ¿sí? Según yo les he enviado todos los artículos como clave, el de microbiología, el de flora normal, etcétera, y el único que entiendo que a algunos no les llegó o que no todos tuvieron es el de las reacciones febriles. Entonces ese se los mando, yo espero que a más tardar el día de hoy para que lo tengan también y de ahí lo puedan revisar. Y nada más, no sé si tengan alguna otra duda, niños, o algo que quieran que comentemos ahorita del examen o de la clase. No, doctora. No, doctora. Doctora, Muy bien. No, creo que todo bien. Entonces los veo, nos reunimos el jueves, ¿sale? Tengan buen fin de semana. Digo, el martes para su clase, el 16 para su examen. Sí, Ok. doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora, Gracias. que tenga buen día.